Arias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es lunes, es 10 de noviembre y 40 días después, el Senado de Estados Unidos ha llegado a un principio de acuerdo para poner fin al cierre de gobierno, al shutdown. Republicanos y demócratas han dado luz verde esta madrugada a un proyecto de ley que se ha negociado durante todo el fin de semana y que servirá en principio para financiar al gobierno hasta el próximo 30 de enero. Parece que estamos muy cerca del cierre. Nunca aceptaremos dar una cantidad sustancial de dinero ni ningún dinero a los que realmente son prisioneros, los ilegales que entran en nuestro país, y creo que los demócratas lo entienden y parece que nos estamos acercando al final del cierre. Lo sabrán muy pronto. Finalmente, y tras 14 votaciones fallidas hasta ahora, durante todo este tiempo, 60 senadores han votado a favor de este acuerdo, entre ellos 8 del Partido Demócrata, que han roto la disciplina de voto de su partido. Se trata de un primer paso, ya que la medida, eso sí, tiene que ser ratificada ahora por el Congreso y firmada posteriormente por Donald Trump. John Thune es el líder de la mayoría republicana en el Senado. Señor presidente, tras 40 largos días tengo la esperanza de que por fin podamos poner fin al cierre, y no necesito repasar todas las razones por las que es imperativo que reabramos el gobierno lo antes posible, desde la situación verdaderamente precaria en la que nos encontramos con respecto al transporte aéreo hasta el hecho de que nuestro personal lleva 40 días trabajando sin cobrar. Todos nosotros, republicanos y demócratas, que apoyamos este proyecto de ley, sabemos que ahora es el momento de actuar. Este proyecto de ley va a permitir, entre otras cuestiones, precisamente eso, que los trabajadores públicos vuelvan a cobrar. Va a permitir también que se reviertan todos los despidos de empleados públicos que se han realizado durante este shutdown, garantizar que esos trabajadores federales vuelvan a recibir sus salarios, recuperar programas como el de ayuda alimentaria y también la extensión de subsidios para atención médica, y reabrir la totalidad del espacio aéreo, que había obligado desde el pasado viernes a cancelar miles de vuelos en Estados Unidos. Y va a permitir también que los inversores cuenten, posiblemente, ya lo veremos, con el dato económico más importante de la semana en los mercados, la inflación del mes de octubre en Estados Unidos. Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues sí, esos datos de los servicios estadísticos públicos de Estados Unidos, que va a depender de cuándo se produzca la reapertura de la Administración Federal. Pero si todo va bien, la referencia más esperada llegará con ese IPC del jueves, tras el 2% de octubre, y el viernes tocaría el turno de la evolución, de ver cómo evolucionan las ventas minoristas y el índice de precios de producción, la inflación mayorista de octubre. En el viejo continente, a mitad de semana va a ser cuando llegue el dato de inflación en Alemania, y el viernes turno para el de España y el de Francia. Ese día también, para despedir la semana, tendremos el PIB y la tasa de desempleo en la eurozona. En cuanto a otras referencias, hoy índice Sentis de confianza inversora de la eurozona, el martes ZW de noviembre en Alemania, y el miércoles el informe anual de los 5 sabios en Alemania. También ese día tendremos la tasa de desempleo de Reino Unido. Eso sí, será ese jueves cuando tendremos la primera lectura del PIB del Reino Unido en el tercer trimestre. También balanza comercial y la producción industrial. Y en cuanto a China, será el viernes cuando llegue la cascada de datos, ventas minoristas, producción industrial o la tasa de desempleo de octubre, después de que ese dato de inflación de este fin de semana haya superado las expectativas. Ojo que en el apartado arancelario y comercial, China ha suspendido algunas restricciones críticas a la exportación de minerales a Estados Unidos mientras se consolida la tregua comercial. De hecho, acaba de suspender las tasas portuarias a los buques vinculados a Estados Unidos durante un año, y hoy se espera que Washington responda con la misma medida. Por cierto, que mañana China celebra el Día del Soltero online, fecha clave para el comercio, aunque no se espera que mueva el mercado. En geoeconomía también, cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribeño,
Y en el ámbito empresarial, la temporada de resultados llega casi a su fin en Estados Unidos con el 80% de compañías que ha rendido cuentas. Hoy vamos a ver Tyson Foods o el jueves a Walt Disney, pero seguiremos pendientes también de qué hace la tecnología en medio de los temores de burbuja sobre el sector. Clave también los resultados de Foxconn el miércoles en Asia. En el mercado español y europeo, hoy Almiral rinde cuentas. El jueves llegará el turno del Sabadell y también, entre otros nombres, serán Porsche, Vodafone, ABN AMRO, Bayer, E.ON, Merlin o Swiss Re. Pues con todas esas referencias en el horizonte, los mercados arrancan la semana con el optimismo de ese más que posible fin del cierre de gobierno en Estados Unidos, el más largo de la historia. Ese principio de acuerdo en el Senado para reabrir la administración americana está haciendo que las bolsas suban con fuerza, tanto en Estados Unidos, los futuros al alza, como también en Asia. Y con los bonos, Eva, a la baja esta mañana. Pues sí, efectivamente, y vemos como en ese premercado, lo que vemos mirando al mercado americano, a Wall Street, son subidas del 0,74% en los futuros del S&P, el Nasdaq 1,27% y el Dow Jones, que avanza el 0,22% en ese premercado, mientras que los expertos citados por Bloomberg advierten que si bien se puede experimentar un alivio a corto plazo, es probable que la volatilidad continúe hasta que haya una resolución clara de ese shutdown, y todo tras una semana de caídas generalizadas en los principales índices por el temor en torno a la inteligencia artificial, que hacía que el Nasdaq perdiera el 3% en la semana, la peor desde abril, y con los valores de la inteligencia artificial que veían vaporizarse 800.000 millones de dólares. Todo esto mientras vemos como en ese cierre de semana el S&P 500 terminaba en los 6.728 puntos y el Nasdaq, como estábamos viendo, en los 25.059 puntos. ¿Qué pasa? ¿Cómo responde el mercado? Pues vemos al índice del dólar recuperándose esta mañana, 99,61, y en cuanto a la divisa comunitaria frente al billete verde, lo que vemos es 1,1562 en el cruce de las principales monedas. Los bonos lo que están haciendo es caer los rendimientos, por lo tanto suben con ese Treasury a 10 años. El rendimiento del bono a 10 años subir hasta el 4,13% y el a 2 años en el 3,58%. En materias primas, la mayoría suben. Vemos al oro como esta mañana vuelve a superar los $4.053 y también vemos ese mercado del petróleo con un Brent que se sitúa ya por encima de los $64 y el West Texas $60,29. Y ojo, aquí en Europa, en España, el IBEX hoy parte por debajo de los 16.000, 15.901 puntos tras haber visto además el golpe de IAG del viernes, que se hundía un 11,5% tras reducir su beneficio trimestral. En el plano empresarial, pendientes de los resultados empresariales, pendientes de nuevo un día más de la tecnología y pendientes hoy del sector farmacéutico, después de que hayamos conocido que Pfizer va a comprar a otra farmacéutica, Metsera, por $10.000 millones. Lo va a hacer tras imponerse a Novo Nordisk en una guerra de ofertas. La farmacéutica americana va a pagar más de 86 euros por acción y da un paso importante para entrar en el mercado de medicamentos para la obesidad, dominado hasta ahora por la danesa, por Novo Nordisk y también por Eli Lilly. Pfizer finalmente se lleva el gato al agua después de que la dirección de Metsera asegurara que la propuesta de Novo suponía riesgos legales regulatorios inaceptablemente altos en comparación con la fusión propuesta por la estadounidense Pfizer. La decisión supone un duro revés para Novo en su intento de recuperar terreno frente a su otra rival estadounidense, Eli Lilly. Así que veremos cómo responde la bolsa esta mañana. Xavier Brun es responsable de renta variable europea de Three Asset Management. Al final, Pfizer quiere estar dentro de esta batalla de los medicamentos antiobesidad y no tiene. Con lo que a Pfizer le interesa más esa compra, porque entonces daría un paso agigantado en esta carrera. Cierto es que Pfizer, pues al final tiene un problema muy grave, y es que uno de sus principales medicamentos, que es prácticamente un 30-40% de las ventas, vencerá dentro de poco. Así que tiene mucha necesidad de ocupar el lugar de ese medicamento que en breve vencerá la patente.
Más asuntos que van a marcar la semana y que van a marcar la actualidad de este lunes 10 de noviembre. En Brasil arranca hoy la 30ª cumbre climática de la ONU. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. La COP30, en la que se darán cita a representantes de 170 países. La cita estará marcada por la lucha contra el cambio climático y los retrasos en la entrega de los planes de descarbonización nacionales. Entre los asuntos más importantes de esta cumbre estará la financiación de los países en desarrollo para que estos puedan cumplir con sus objetivos climáticos. En Colombia se celebra la 4ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea, que estará marcada por las ausencias y cancelaciones de líderes europeos y latinoamericanos. Solo un total de 9 de los 60 presidentes invitados estarán en este encuentro al que asistirá Pedro Sánchez. Por el lado de Europa no estarán, sin embargo, los presidentes y primeros ministros de las principales economías como Alemania, Francia o Italia. Los reyes de España inician hoy su primer viaje oficial a China. Don Felipe y doña Leticia comienzan hoy una visita de Estado que busca reforzar los lazos políticos y económicos con el gigante asiático. Los monarcas estarán acompañados en este viaje por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y terminará en Pekín, donde los reyes serán recibidos por el presidente chino Xi Jinping. Más asuntos que van a ser noticia este lunes, que lo están siendo ya en Reino Unido, donde ha dimitido la cúpula de la BBC por manipular la edición de un discurso de Donald Trump. El director general Tim Davie y la consejera delegada de informativos Deborah Turnes han presentado su dimisión tras un informe interno que señalaba sesgos sistemáticos y graves en la cobertura de temas como el asalto al Capitolio, la guerra de Gaza y los derechos trans. El desencadenante fue el documental que manipuló un discurso de Donald Trump, dando a entender que alentaba directamente los disturbios del 6 de enero de 2021. Un Donald Trump que recibe hoy en la Casa Blanca al presidente de Siria, que va a visitar Washington por primera vez desde que asumió el poder en enero. La llegada a suelo estadounidense del presidente Ahmed al-Shara se da un día después de que Estados Unidos retirara a este país de la lista negra del terrorismo. La reunión busca abrir un canal de diálogo tras años de aislamiento diplomático y abordar la situación en Oriente Medio. Fuentes de la Casa Blanca señalan que se tratarán temas de seguridad regional, cooperación antiterrorista y ayuda humanitaria. Y en Francia, Nicolas Sarkozy lleva este lunes al Tribunal de Apelación su primera demanda de puesta en libertad. El expresidente francés presentará hoy ante el Tribunal de Apelación de París su primera solicitud de libertad, 20 días después de ingresar en la prisión de la Santé por el presunto financiamiento libio de su campaña presidencial de 2007. Los jueces examinarán esta mañana el recurso presentado por su defensa y se espera que Sarkozy comparezca. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día vendrá con cielos muy nubosos en la península y Baleares. Lloverá con más intensidad y persistencia en Galicia, Asturias y el noreste, Castilla y León, siendo las lluvias más débiles o dispersas en otras zonas, y sin precipitaciones en el Mediterráneo ni Baleares. En Canarias se esperan nubes bajas y lluvias débiles en el norte de las islas montañosas. Habrá brumas también en Galicia y nieblas en montañas del noroeste. Las temperaturas bajarán ligeramente en el noroeste y noreste y subirán en el resto y Baleares, sobre todo en los Pirineos. Los vientos serán flojos en general, moderados en Galicia y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y se lo estamos contando en directo desde las 7 de la mañana. Lo que está pasando es ese más que posible fin del cierre de gobierno en Estados Unidos. Se levantaría el shutdown tras ese acuerdo, ese principio de acuerdo al que han llegado en el Senado demócratas y republicanos. Un principio de acuerdo que pondría fin al cierre de gobierno más largo de la historia de Estados Unidos. Hoy hubiera entrado en su día 41 y eso está animando, y de qué forma, a las bolsas, porque tenemos a los futuros con subidas que superan el 1% aquí en Europa. Por cierto, que es noticia de última hora que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha otorgado indultos totales, completos e incondicionales a dos de sus exabogados, a Rudy Giuliani, al exalcalde de Nueva York, y a John Eastman, jefe de gabinete de la Casa Blanca, y también a otra serie de nombres propios que fueron clave y fueron acusados en relación con esos esfuerzos por revertir el resultado electoral en el año 2020. Lo ha anunciado en una publicación en la red social X Ed Martin. Es un indulto sin fecha, publicado, como digo, por el abogado de indultos de Donald Trump. Es noticia de última hora que les contamos aquí en directo en Capital Intereconomía. Vamos con los mercados. Vamos a ver lo que está pasando en tiempo real, a poner cifras a esas subidas, a ese optimismo que traen esta mañana las bolsas. Empezamos mirando a Asia, donde tenemos a los indicadores ahora subiendo con fuerza, Roberto. Así es, vemos que el Nikkei de Tokio sube ahora mismo más de un 1%, también lo está haciendo más de un 3% el Kospi coreano, y tenemos otras bolsas como el Hansen operando con un alza del 1,38, y más planita ahora mismo se muestra Shanghái con una subida del 0,27. A estas bolsas le impulsa los valores tecnológicos, con compañías como SK Hynix subiendo más de un 5%. Futuros americanos anticipando también ese optimismo, esa reapertura, esa posible reapertura del gobierno estadounidense. En la Fraile, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues suben y de momento siguen subiendo. Un 0,28% para el Dow Jones, un S&P que sube, están sumando sus futuros un 0,71%, y el Nasdaq está sumando un 1,26%. Y más de lo mismo en las plazas europeas, a poco más de hora y media para que comience la sesión, para que comience la semana. Números verdes también para esos futuros, subidas más que destacadas, Eva Villanueva. Pues sí, del entorno del 1,5% en los futuros del DAX, y lo mismo para el Eurostoxx 50. Vamos a ver qué está pasando en Asia. Empezamos allí mirando al tiempo real, cotizaciones que ya nos contaba Roberto, números verdes para esas bolsas, subida destacada sobre todo para el Kospi surcoreano, y empezamos mirando a China, que ha suspendido algunas restricciones sobre la exportación de minerales críticos y tierras raras, mientras que se consolida ese acuerdo comercial con Estados Unidos. El Ministerio de Comercio chino anunció el viernes que levantaba el veto a la prohibición de exportación de minerales críticos que son usados para semiconductores o equipo militar, que incluye estos minerales. Esto es resultado de las conversaciones que mantuvieron Donald Trump y Xi Jinping, donde la administración estadounidense suspendió los llamados aranceles recíprocos y redujo los gravámenes al 10%. A este levantamiento de restricciones se le suma la suspensión de las prohibiciones de exportar galio, germanio, antimonio, diamantes sintéticos y nitruros de boro. Son los llamados materiales superduros. Eso sí, Pekín mantendrá el control para su venta en el extranjero. Según cuenta en exclusiva Reuters, esto se enmarca dentro de un plan de flexibilización de tierras raras, pero es
probable que haya una eliminación total de las restricciones, que es lo que esperaba Donald Trump. Dato para empezar la semana en Asia. Inflación en China, que crece un 0,2% en tasa interanual en octubre, cifra que muestra un ligero repunte desde la contracción de 0,3 del mes anterior. Es la primera lectura positiva que se hace del IPC en China desde junio. El dato ha estado apoyado por el aumento del gasto ligado al festivo de la Semana Dorada, que fue a principios de octubre. Se observa que los consumidores han gastado más en gastos discrecionales y viajes. El consumo ha estado apoyado también por otras festividades como el Día del Soltero, que es el mayor evento de compras del mundo. Al IPC de octubre se le suma el buen dato que arroja el índice de precios de productor, que se contrajo un 2,1% interanual, inferior a las expectativas que marcaban una caída del 2,3%. Mañana 11 de noviembre, es cuando se celebra ese Día del Soltero en Estados Unidos. En Japón, el Nikkei, reaccionando también a las palabras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que ha anunciado que su ejecutivo está trabajando en un nuevo objetivo fiscal que permita un gasto más flexible. Takaichi ha anunciado que no descarta la posibilidad de reducir el impuesto al consumo en el futuro. Garantizaremos mantener la confianza del mercado en las finanzas sostenibles de Japón, pero a menos que impulsemos la inversión, la economía no crecerá, es lo que ha dicho la primera ministra al Parlamento, aunque asegura también que la prioridad inmediata será poner en marcha una serie de otras medidas diseñadas para mitigar el impacto del aumento del coste de vida. El Nikkei de Tokio subiendo a esta hora un 1,3%, subida más destacada hoy en Asia para el Kospi, subida ahora mismo del 3,2%, cotizando la bolsa de Corea del Sur por encima de los 4.000 puntos, 4.080 enteros ahora mismo, ambos índices, Roberto, impulsados por los valores tecnológicos. Compañías de semiconductores como SK Hynix, que sube ahora mismo un 5%, o Samsung Electronics, que tiene un alza del 3%, impulsan al índice. También destacan los avances de Appliance Corp, que sube un 3,96%, y de Tokyo Electron, que sube más del 4%. Los inversores se están aprovechando las caídas de la semana pasada para comprar valores tecnológicos. Además, al sector le beneficia las últimas palabras de Jensen Huang, que ha dicho que espera una gran demanda de su chip Blackwell. Otro de los valores destacados es Hyundai Heavy Industries, que gana un pedido de 435.000 millones de wones. El valor ahora mismo sube en el Kospi coreano un 7,23%, y es que la compañía ha anunciado que ha ganado un contrato para construir 2 buques portacontenedores para un armador asiático. La magnitud del pedido es tal que supone aproximadamente el 3% de los ingresos del astillero para 2024. Pues tecnología que impulsa esta mañana para abrir la semana las bolsas asiáticas, tecnología que va a ser protagonista también en Estados Unidos y que ya lo fue la semana anterior con esas pérdidas significativas para los valores del sector, sobre todo con lo relacionado con la inteligencia artificial, que llevaba a Elena Fraile al Nasdaq a cerrar su peor sesión desde el mes de abril, desde aquel famoso Día de la Liberación marcado por los aranceles de Donald Trump. Así es, Wall Street, como bien decía, cerraba el pasado viernes en terreno mixto. Protagonista fue ese descenso del Nasdaq, el peor registro desde el mes de abril, sobre todo en medio de esa bajada en bolsa de esas empresas de inteligencia artificial. Y la sesión pues también estuvo marcada por esa posibilidad del acuerdo presupuestario en el Senado que permita reabrir el gobierno. Recordemos que lleva cerrado desde hace 41 días y tenemos esa última hora que ha ofrecido el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, que ha ofrecido a los republicanos un acuerdo para reabrir ese gobierno federal a cambio de prorrogar un año esos subsidios a la ley de cuidado asequible, el Obamacare, que era la principal petición de la oposición. Pero esto lo veremos, como decíamos, en las próximas horas, qué es lo que ocurre. Pero en este contexto, decíamos, marcado precisamente por esas elevadas valoraciones, cerraba Wall Street el pasado viernes. El Dow Jones subía un 0,16%, el S&P lo hacía un 0,13% y el Nasdaq se dejaba un 0,22%. En ese cómputo semanal, esos índices cerraban la semana en negativo, liderando esas pérdidas, como decíamos, el Nasdaq. El sector tecnológico perdía más de un 4% en esa semana, con sus sectores muy afectados, como fueron el de equipamientos de comunicaciones, que se dejó un 7,5%, y también el de semiconductores, que lo hacían un 5,6%, entre esos temores por esa burbuja en el campo de la inteligencia artificial. Entre las pérdidas acumuladas
miradas a nivel empresarial, sobre todo vimos destacaron las de Nvidia. Se dejaban un 7% las acciones de esta compañía porque conocíamos además este fin de semana que el presidente ejecutivo, Jensen Huang, decía el sábado que el gigante de los semiconductores estaría experimentando una demanda muy fuerte de sus chips Blackwell de última generación. Aunque eso sí, vimos esas cierres con pérdidas de más del 7%, también vimos pérdidas para Oracle de un 8,9% y de Palantir de un 11%. A nivel empresarial también decíamos protagonista estas firmas tecnológicas, pero también era Tesla, después de que esa junta de accionistas de la compañía aprobara con ese 75% de votos a favor ese paquete de compensación para Elon Musk. También hemos conocido este fin de semana como el jefe del programa Cybertruck de Tesla abandona precisamente esta compañía. Sid Atwell, jefe de este programa, anunciaba hace unas horas que abandonara la empresa después de 8 años de la compañía de esos vehículos eléctricos. Recordemos que Cybertruck es ampliamente considerado un fracaso tras ese lanzamiento a finales del 2013 dentro de la compañía. Tesla también fueron protagonistas. Rivian Automotive, el fabricante de vehículos eléctricos, anunciaba el viernes que concederá a su director ejecutivo un plan de remuneración que podría alcanzar los 4.550 millones de dólares en la próxima década. Se trata de un acuerdo que es similar o parecido a ese paquete histórico de Tesla. Y también fue protagonista el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer, que firmaba un acuerdo, se conocía, para adquirir Bexsera. Tenemos agenda también para Estados Unidos. Hoy, para empezar la semana, ¿con qué nos vamos a encontrar en la primera bolsa del mundo, Elena? Pues fíjate que tiene mucho que ver con lo que pasó el pasado viernes, porque estaba marcado por ese sentimiento del consumidor y las expectativas de la inflación que recoge la Universidad de Michigan. Se debía conocer ese informe de empleo del mes de octubre, pero como consecuencia de ese cierre de gobierno, pues no se dio a conocer. Veremos qué es lo que ocurre en el siguiente informe de empleo. Pero para esta semana, a nivel macroeconómico, tenemos para el martes esa tasa de desempleo, también la subasta de deuda 3 años. El miércoles conoceremos ese índice mensual de la OPED y el jueves llegará ese IPC subyacente del mes de octubre y también esas nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Pues en Europa, precisamente, empieza la semana mirando a protagonistas por el sector farmacéutico, porque esa compra por parte de Pfizer va a dejar hoy un protagonista en Europa. Es la perdedora de esa operación, Novo Nordisk, en esa puja de Villanueva por la estadounidense Metsera. Pues sí, efectivamente, ha sido una estadounidense, Pfizer, quien se ha llevado el gato al agua. Ganaba la puja, 10.000 millones de dólares por Metsera tras la retirada de la danesa, una operación que se ha ido ultimando en lo que ha sido el fin de semana. Metsera aceptaba el viernes la oferta mejorada de Pfizer, alegando riesgos antimonopolio en Estados Unidos por la oferta de Novo, que anteriormente había calificado de superior, mientras que el gigante danés de los fármacos anunciaba el sábado que se retiraba de la contienda. Ahora lo que dice Novo Nordisk, lanzando un mensaje de tranquilidad, es que está avanzando en su propia cartera de opciones de tratamiento para la obesidad y que continuará evaluando oportunidades de desarrollo comercial y adquisiciones que impulsen sus objetivos estratégicos. También pendientes hoy del comportamiento del sector automovilístico después de que China haya confirmado que retoman las exportaciones de chips de Nexperia. Pues sí, el gigante asiático ha subrayado, de hecho, este domingo que ha tomado las medidas necesarias para eximir las exportaciones que cumplan con la normativa de chips Nexperia destinados a uso civil. Al mismo tiempo, insta a Europa, a la parte europea, a avanzar en la resolución del conflicto que amenazaba con interrumpir la producción mundial de automóviles y que ya había grandes gigantes como Nissan, que había advertido de la afección en la cadena de suministro. La confirmación por parte de China llegaba horas después de que las informaciones en la recta final de la semana pasada apuntaban a esa proximidad en el fin del conflicto entre Nexperia y su dueña china Wintex Technology, que hoy se ha disparado un 6% en Shanghái. De hecho, el diario Handelsblatt ya había señalado que Volkswagen habría recibido antes del fin de semana sus primeras entregas de chips del fabricante de semiconductores de propiedad china Nexperia, tras la interrupción del suministro. Y aquí en el IBEX 35, que recordemos hoy parte por debajo de los 16.000 puntos, se quedaba a las puertas de perder también los 15.900 el pasado viernes, 15.901 tras ceder un 1,34%. Hoy por el lado empresarial, Eva, vamos a estar pendientes de la aerolínea IAG tras el desplome registrado el viernes después de presentar sus cuentas. Pues sí, ni más ni menos que un 11,5% es lo que se hundían sus títulos
la matriz de Iberia o de British Airways, que presentaba esa caída del beneficio trimestral y suponía su mayor castigo en bolsa en 4 años. Un escenario que sin lugar a dudas vamos a seguir viendo y vigilando hoy de cerca en una jornada en la que ha presentado resultados Almiral y ha publicado sus cuentas en la CNMV con una crecida de la facturación de las ventas netas del 12,8% interanual hasta los 820,7 millones de euros, impulsadas por el fuerte desempeño de dermatología en Europa. El EBITDA, 180,7 millones de euros, 27,1% de incremento interanual, en línea con lo previsto, y lo que acaba de señalar la compañía es que se sitúa en el camino de cumplir las guías, los objetivos, el guidance de 2025 por unos resultados impulsados por el crecimiento en biológico y la solidez operativa. Despierta, invierte, gana. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. No hablamos solo de salud, hablamos de bienestar. Con la cuenta Nómina 7 de Caja Rural te damos hasta 700 razones para dar ese paso. Trae tu nómina y transforma tu presente con hasta 700 euros, porque a veces un pequeño cambio abre la puerta a grandes oportunidades. Infórmate en nuestras oficinas o en cajaruraldigital.com. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, La taquilla secreta de Kiddy Secret, el Tamagotchi Paradise. ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. El primer análisis de la mañana. Con Eduardo Bolinches, analista de Invertea. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Encantado de saludarte y de verte, que le recuerdo también a nuestros oyentes que no solamente estamos hoy, aunque sea festivo en Madrid Capital, emitiendo en radio, sino también en directo en nuestro canal de YouTube, contando lo que está pasando en los mercados, que viene muy afectado, muy impulsado por ese más que posible fin del cierre de gobierno en Estados Unidos, que está haciendo que los futuros suban con fuerza, sobre todo en Europa, subidas de más del 1%, suba con fuerza el futuro del Nasdaq. Ojo, venimos, Bolinches, de la peor semana del mes de abril. ¿Qué es lo que está pasando esta madrugada en las bolsas? ¿Es solo cierre de gobierno, fin del cierre de gobierno, o hay algo más? Bueno, yo creo que sí que hay algo más. Sin lugar a dudas, el cierre del gobierno, o el más que probable cierre de gobierno, es un incentivo, ¿no? Vemos como, por ejemplo, el oro, que ha estado totalmente lateralizado, por fin parece que se despega de nuevo al alza desde los $4.000, ¿no? Pero digo que sí que hay algo más, porque lo que ocurrió el viernes, sobre todo en el S&P 500, fue muy significativo. Tuvimos bajadas muy fuertes, lo recordarás. Aquí, por ejemplo, en Europa no hubo posibilidad de recuperarnos. Por ejemplo, un índice IBEX 35 que se dejó el 1,34 y cerró en zona de mínimos. Sin embargo, el S&P 500 visitó a la baja un porcentaje bastante similar, perdió en formato intradiario la media móvil de medio plazo, muy importante, y luego lo recuperó absolutamente todo, y dejando pues unas figuras de continuidad de reacción alcista, ¿no? Unos martillos, ¿no? Entonces esa va a ser la clave. Hoy que se confirme la reacción alcista después de haber hecho un viaje de ida y vuelta a unos mínimos bastante significativos. Sin lugar a dudas, todo lo aderezas con ese proyecto, acuerdo de cierre del gobierno tras 40 días cerrado, y bueno, se ha tenido que llegar a tocar la paciencia de los
ciudadanos, ¿no? Con suspensión de vuelos, etcétera, etcétera, para que finalmente los políticos lleguen a un acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todo aupa que vamos a ver hueco alcista, recuperación de los 16.000 puntos en el caso del índice IBEX 35 y también lo que estás contando de futuros al alza también en Estados Unidos. Así que todo sube. Sin embargo, permíteme que te cuente dos cosas que me han pasado este fin de semana que me preocupan, ¿no? A ver. Por un lado, hacía tiempo que no salía por la noche por Castellón, no soy muy ave nocturna, y siempre que sales pues te para pues algún conocido del instituto, de la carrera, de gente de Castellón. Estamos en Castellón, 125.000 habitantes, y no te conoces a todos, pero casi, ¿no? Entonces, bueno, la gran cantidad de gente que me paraba preguntándome sobre, oye, la bolsa, ¿qué tengo que hacer para comprar? Porque yo sé que tú te dedicas a eso de siempre. O sea, me da una sensación de estar en una discoteca a las 8 de la mañana disfrutando de la música y que queda poco. Y otro tipo de personas que preguntaba también si hay que salirse o no. O sea, les podía el sentido común, esto ha subido mucho y necesitamos una limpia, como por ejemplo la del viernes, por eso digo que a lo mejor continuamos subiendo, ¿no? Pero también la avaricia les callaba ese sentido común y decía, no, yo sigo. El FOMO, que por otro lado, el FOMO, ¿no? Otro tema. Sí, efectivamente. Y por otro lado, otra cosa, estaba lleno de madrileños, Castellón, había unas fiestas y unas cosas, y bueno, pues me encontré con una chica trabajadora de Telefónica, y bueno, me comentó varias cosas de Telefónica, pues están todos tranquilos, con su fondo de pensiones Fonditel, con la presentación que esperan que haga Murtra esta semana a los empleados, pero lo más importante, están esperando el plan de despidos voluntarios, ¿no? Un gran ERE, como agua de mayo, ¿no? Porque al final pues demuestra eso, ¿no? Que es una empresa muy grande, con muchos empleados, que tiene mucha deuda y que esperan, obviamente, que, entre comillas, les toque la lotería para poder pasarse a ser prejubilados y quitarse deuda, ¿no? Entonces, bueno, esos dos hechos me vuelven otra vez a sentarme en el raciocinio de que son muchos años subiendo y que cuando un mercado alcista llega a su fin, deja de subir con la verticalidad de antaño y comenzamos a ver mucha volatilidad. Y creo que eso es lo que estamos viendo ya, mucha volatilidad. Esto no significa que vayamos a bajar ya. Obviamente, pues los techos redondeados toman su tiempo, meses inclusive, y a la que te das cuenta empezamos a hacer máximos decrecientes. Tú te coges, por ejemplo, un S&P 500 o un Nasdaq, que para el caso es lo mismo, y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es decir, incremento de volatilidad y ya no se sube con la verticalidad del antaño. Es más, a pesar de la reacción del viernes, todavía estamos muy lejos de máximos históricos. Entonces yo creo que sí, que estamos ya en esa fase de vamos a entrar en lateral, aunque esto no quita que ahora nos vayamos a acariciar, a oler de nuevo la zona de máximos históricos, porque obviamente el gran aliciente de esta semana, o por lo menos del día de hoy, y vamos a esperar a que toque la campana de cierre, es el cierre del gobierno, más que probable cierre del gobierno en Estados Unidos. Te cojo como titular entonces, Bolinchis, que las bolsas siguen con ganas de subir, pero algo menos. Sí, y que la gente no quiere bajarse de la bolsa. Ya. Oye, ya que hablabas de Telefónica, te pregunto por el IBEX, que cerraba la semana por debajo de 16.000, no sé hasta qué punto te preocupa que se haya perdido ese nivel, hasta qué punto es un soporte importante, esos 16.000 puntos. Y por Telefónica, que tuvo una semana complicada con esa presentación del plan estratégico, conseguía cerrar en positivo el viernes, 3,65 €. Está la acción de la compañía ahora mismo, ahí abre hoy. Bueno, sí, mira, si te fijas, no perdió la zona de mínimos de la semana. Aproximadamente los 15.880 es el nivel de soporte más importante para el selectivo español. Los 16.000 es un triple cero, es nivel psicológico. Y es importante que lo recupere al día siguiente. Y sin lugar a dudas lo vamos a hacer en la apertura, ¿no? Vienen muy fuertes las plazas asiáticas, europeas y los futuros estadounidenses. Es decir, que la fiesta continúa. Acaban de ponernos otra canción en la discoteca, ¿no? El problema es esa lateralidad, ¿no? Que creo que ya no tenemos esa fuerza para
para irnos a marcar nuevos máximos históricos. Entonces, esta va a ser la clave. De aquí al cierre de año es verdad que quedan muchas cosas, ¿no? Queda el rally de Navidad, que suele aparecer, aunque últimamente se convierte más bien en rally de Reyes, y eso pues puede desembocar en algún nuevo máximo histórico y que se apunten más inversores minoristas a la fiesta y que paguen la entrada de la discoteca, siguiendo el símil, ¿no? A pesar de ser las 9 de la mañana. Y lo importante es la pauta de mínimos crecientes. Está intacta y, por lo tanto, pues sí, hay que pelear con tu sentido común y decir, no, si esto sigue subiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que dentro, profundizas dentro, hay 35 valores y no todos van como Dios manda, ¿no? Y entonces, claro, uno de ellos pues lo acabas de nombrar, y es Telefónica y hemos estado hablando de él, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el varapalo ha sido bastante importante y si te das cuenta, lo único que ha hecho ha sido dejar de bajar, pero no rebotar. Hoy va a rebotar, obviamente no va a llevarle la contraria al mercado, pero va a ser una buena prueba de fuego, es decir, vas a rebotar más que la media, es decir, estás totalmente penalizado, ¿no? Ahí estás muy sobrevendido. Hay gente que ha comprado pensando en la reconquista de los 4 euros, ¿no? Entonces yo creo que la clave va a ser la fuerza, la contundencia del rebote del día de hoy, ¿no? Entonces todo lo que sea hoy no cerrar por encima de los 3,72 es extrema debilidad, es decir, que está ahí. Y yo lo pongo en duda de que puedo hacerlo, ¿no? Porque nos puede caer una ampliación de capital en cualquier momento, ¿no? Entonces eso yo creo que penaliza, va a ser la gran losa para Telefónica de aquí a cierre de año, obviamente, y por lo tanto para el IBEX, porque no nos olvidemos que tiene un peso bastante importante dentro del selectivo español, ¿no? 3,72 va a ser clave, a ver si se hace hoy con ellos. Al cierre, porque podemos abrir por encima, pero lo importante, ya lo sabes, es el cierre. Para terminar, Bolinches, hoy vamos a estar muy pendientes en Europa del sector farmacéutico, después de una gran operación que se ha consumado este fin de semana. Finalmente es Pfizer la que se llevó al gato al agua y compra a la estadounidense Metsera, 10.000 millones de euros. No sé en qué lugar le deja eso a Novo Nordisk, si tienes sector farmacéutico tú o no en cartera, y si a este río revuelto de operaciones que andan todas las compañías mirando, sobre todo ahora mismo al lado de esos medicamentos para perder peso, si ahí se puede rascar alguna oportunidad en bolsa. Y el dinero está en la tecnología, el dinero está en todo lo que lleve la palabra IA. Y dentro de lo que cabe, pues todavía está, y funcionando bien, dentro de lo que cabe, las 7 magníficas, ¿no? No tengo sector farma en cartera, estoy muy ponderado en tecnología, en el Nasdaq, no todas las 7 magníficas, pero casi todas, una excepción, por ejemplo, es Tesla. Y el sector farma no acabo de verlo, porque yo quiero estar donde esté la gran masa, donde esté todo el dinero, ¿no? Y sigue estando en las 7 magníficas, sigue estando en todo lo que huele a IA, y aquí en Europa pues habrá también algún tipo de movimientos, pero Novo Nordisk no le veo tampoco aliciente. Creo que mi dinero está aparcado mejor en otros valores, como te he dicho, tecnológicos, ¿no? También ponderado la tecnología alemana, la cartera. Y luego ver un poquito el morbo de Pfizer, ¿no? Normalmente el comprador es el que está penalizado. Bueno, pues si baja mucho, pues le echaremos un vistazo a ver el gráfico, que podemos verlo ahora si tenemos un segundo. Pero en principio tampoco creo que tenga un gráfico interesante. Tiene ahí un suelo bastante importante, 23,78. Lo lógico es que lo pierda. Y la clave va a estar si aguanta los 23,26. Aguantando esa zona se podría buscar algún tipo de reacción alcista. Eduardo Bolinches, analista de Inverti, analizando para comenzar la semana lo que está pasando en los mercados. De momento, la música sigue sonando. Así que vamos a ver hasta dónde, hasta cuándo nos ponen canciones. Bonito titular, me ha gustado, Bolinches. Cuídate mucho. Un abrazo fuerte. Buena semana. Saludos, feliz semana a todos. Chao. ¿Aún no tenéis organizada la fiesta de Navidad de tu empresa? Tranquilo, en Lume Events lo tienen todo bajo control. Espacios espectaculares, catering de otro nivel, diseño, audiovisuales y experiencias únicas que dejarán a todos con la boca abierta. Haz que tu evento sea el evento del año. Descubre cómo en lumevents.es. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Radio Intereconomía te ofrece las noticias por un mundo en movimiento.
Ferrovial está aplicando una solución innovadora para prevenir el impacto de las lluvias torrenciales sobre el medio ambiente. La compañía, en consorcio con Gamuda, ha instalado cuencas de sedimentación de alta eficiencia en el desvío de Coast Harbour, una obra que desarrolla en Nuevo Gales del Sur, en Australia. En 2022, el consorcio liderado por Ferrovial iniciaba la construcción de esta autopista de 14 kilómetros valorada en 1.400 millones de euros. Pero ¿por qué estos tanques se han convertido en una clave para la protección del medio ambiente? Las inundaciones con frecuencia azotan con fuerza esta zona. De hecho, 50.000 personas quedaron aisladas en Nuevo Gales del Sur en el mes de mayo por la fuerza de las lluvias. Estas precipitaciones tan agresivas impactan en la naturaleza y afectan tanto a la vida civil como a las infraestructuras. Por eso, este sistema de alta eficiencia trata las aguas pluviales en tiempo real, eliminando arcilla, limo y residuos orgánicos. Estos tanques filtran el agua con suciedad y la devuelven limpia al medio ambiente, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Esta medida no solo asegura que el agua que sale de la obra al medio ambiente esté totalmente limpia de partículas en suspensión y contaminantes que suponen un riesgo para los hábitats acuáticos. Además, estas balsas de sedimentación de alta eficiencia disponen de un sistema de dosificación automatizada en tiempo real, lo que hace que los operarios no tengan que activarlos de forma manual, evitando así de manera drástica el riesgo de accidentes laborales. Otra de las ventajas de estas balsas es que el agua tratada se puede reutilizar de manera ininterrumpida en la propia construcción del proyecto, contribuyendo significativamente al ahorro de agua potable. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. La economía en tus manos. Vamos con la prensa, 7:46 minutos de la mañana. Empezamos con la económica de nuestro país. Diario Expansión abre hoy con el sector ferroviario. Dice que Renfe, Ouigo e Irio disparan precios para salir de pérdidas. Los tres competidores en alta velocidad han subido sus precios, dice Expansión, hasta un 40% en un año. Habla también de récord histórico de megafusiones por la revolución de la inteligencia artificial. Dice también que Santander quintuplica la actividad de su filial de pagos y declaraciones. Una entrevista en páginas anteriores con Rosario Sánchez, la secretaria de Estado de Turismo. Tasas turísticas y limitar plazas son herramientas contra la saturación. Portada del Economista, lo más destacado hoy para Indra, edición de Superlunes en el Economista. Dice que Indra desarma Santa Bárbara con el fichaje masivo de directivos que incorpora ya a más de 15 altos cargos y negocia la llegada de otra veintena más. Dice también la portada del Economista que el gasto en sueldos públicos crece un 6%, máximos de la última década, y que Santander, BBVA y CaixaBank suman 13.000 millones para dividendos. Y un apunte más, en la portada del Economista, la tasa de basuras eleva un 7% los ingresos fiscales de las mayores ciudades y que ese alza llegará al 9% en ciudades como Madrid o como Valencia. Prensa nacional y prensa internacional. Elena, ¿qué traen esta mañana? Pues vamos a comenzar con el diario El Mundo, que en su principal titular leemos cómo China aplaude, dice, a España por alinearse con el país frente a Estados Unidos. La prensa oficial del régimen alaba a Sánchez por su traición inteligente a sus tradicionales alianzas y alejarse del resto de Europa. Los Reyes inician mientras el viaje de Estado a máximo nivel. También muestra en portada un panel de este diario con de Sigma 2 en el que habla de cómo los votantes del Partido Popular y de Vox piden a sus partidos un acuerdo en Valencia que evite las elecciones. El 89% de los populares apoyan la dimisión de Mazón por la Dana, mientras el 81% pide más salidas con Sánchez en primer lugar. También muestra
muestra en portada al Dama en Jayaladi. Así fue, dice, mi cena con Torres. Él quería TES como fuera y le daba igual si era mejores o peores. Dice que a la cena llegó con su socio, luego Koldo, y a los 5 minutos Torres con un traje gris de cuadritos. Dice que había mucha relación entre ellos. Ábalos dijo de involucrar también a Maurici Lucena y también a ella. Dice que estuvieron 1 hora y media y el mismo ministro tenía mucho interés el que participara también Plus Ultra. En la portada del diario El País, asunto destacado en un titular que habla de cómo el Vaticano investiga a un obispo español por abusos a un menor. Y también destaca como un estudio tumba un dogma de décadas sobre el tratamiento del infarto y sobre política. Dice que el Partido Popular se encuentra ante una semana clave de pactar con Vox en Valencia a pelearle el voto. Dice que el partido retomará el discurso anti-inmigración. En la portada del diario ABC, asunto destacado para Feijóo, dice que sitúa a Andalucía como clave para el PP y reivindica una firmeza, dice, sin fanatismo. Juanma Moreno confirma de forma contundente el liderazgo de los populares andaluces en la clausura del Congreso de su partido y se marca como objetivo revalidar la mayoría absoluta para seguir transformando, dice, la región. Asunto también que comparte protagonismo con otra noticia a nivel económico. Habla de los subsidios a los mayores de 52 años que disparan un 10% el gasto con el paro a la baja. Casi medio millón de españoles cobran 480 euros. Y es que el sistema de cotización hace que los afectados elijan no trabajar por menos de 1.450 euros de cara a la pensión. En la portada del diario La Razón habla de Feijóo, dice que advierte que Sánchez no tiene límite legal ni tampoco moral ni pudor. En La Vanguardia habla también de Feijóo, dice que abre el ciclo electoral apelando al voto útil, y en El Periódico de Cataluña dice que el 50% de las plazas hoteleras ya son de 4 estrellas. En Janus Henderson Investors creemos que trabajar juntos es mejor, con tus objetivos y nuestra experiencia en perfecta armonía. Janus Henderson, invirtiendo en un futuro mejor, juntos. Capital en riesgo, comunicación de marketing. En Caja Rural creemos en el esfuerzo y apoyamos tu formación. Si eres alumno de primero o segundo de bachillerato y cliente joven IN, recompensamos tus sobresalientes con hasta 300 euros. Y premiamos tu dedicación con 6 viajes culturales a Roma para ti y un acompañante. Entérate de todo en cajaruraldigital.com/es/beca sobresaliente. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 euros. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Intereconomía. Haz que tu dinero cuente. Y miramos a China, la recta final de esta primera hora de hoy en Capital Intereconomía. Lo hacemos con Rafael Galán del Río, Perpe, economista experto en China. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Brilla el sol allí en China, por lo que veo, donde llegan hoy los reyes en viaje oficial. Es una visita con un marcado carácter económico para estrechar lazos entre ambos países. ¿Cuál es la relación comercial, Rafa, ahora mismo entre China y España? Pues efectivamente es una visita muy importante, a pesar de que quizá no se anuncie ningún plan de inversión, lo acompaña al rey o a los reyes el ministro Cuerpo y también Álvarez, pero bueno, aún así efectivamente la relación ahora mismo entre España y China es muy positiva. Las empresas chinas tienen mucho interés en continuar invirtiendo en España. Ya hemos tenido, bueno, pues varios casos de éxito y algunas otras empresas, sobre todo el sector automovilístico, que han declarado ya sus intenciones de establecer algunas fábricas, primero de ensamblaje y después fabricar pues los componentes también allí en España.
y bueno, pues fábricas de baterías, con lo cual, como digo, pues en principio, pues afianzar de alguna manera esa relación, ya que bueno, pues también sabemos que el presidente Sánchez ha visitado los 3 años últimos y bueno, pues ahí han salido algunos acuerdos, ¿no? Ese viaje a los Reyes ahí en China les va a pillar con la celebración mañana, martes 11 del 11, del Día del Soltero. ¿Qué supone esto para China, para el comercio, para la economía, Rafa? Pues efectivamente ya sabemos que es una feria que se lleva celebrando aproximadamente 12 años, más o menos, y en el cual, bueno, pues las ventas online que cada vez tienen más representatividad en China, aproximadamente el 30% de las ventas minoristas, pues se acumulan de alguna manera esos días, que hay muchos descuentos, a pesar de que ya no es un único día, que es mañana, sino que el año pasado ya fue un periodo que abarcaba desde el 14 de octubre hasta el día 11, prácticamente un mes. El año anterior también habían sido 15 días. Para que tengamos una idea, el año pasado fueron 175.000 millones de euros de ventas al por menor, con lo cual, bueno, pues es una cantidad significativa, pero no deja de representar pues prácticamente menos del 5% del total de las ventas minoristas. Y es cierto que, bueno, pues este festival de compras tiene relativa importancia, pero aún así, pues el sentimiento del consumidor lleva en mínimos desde abril del 2022, pues prácticamente más de 3 años. Como vemos, el consumidor está comprando, pero bueno, cada vez a unos ritmos más bajos. Las ventas minoristas aumentaron el mes pasado un 3% interanual. Así que bueno, con cierta debilidad, como digo, pero se espera aún así que este festival de compras online pues sea relativamente más positivo, que como digo, se están enfocando mucho a las ventas online muchísimas empresas, no solo chinas, sino también extranjeras. ¿La economía china, Rafa, cómo está? ¿En qué momento se encuentra ahora que parece que esa tregua comercial entre Estados Unidos y China va dando pasos? Hoy precisamente China va a suspender, por ejemplo, va a suspender algunas restricciones a la exportación de minerales críticos a Estados Unidos, esos aranceles también del 24%. ¿Cómo está China económicamente? Bueno, pues China vemos un crecimiento relativamente más débil, a pesar de que pues algunas instituciones, ¿no? Recientemente, por ejemplo, el FMI aumentó las expectativas de crecimiento. Este año tienes unos objetivos de crecimiento del 5%, pero aún así hay cierta debilidad y sobre todo cierta preocupación, porque esa incertidumbre con los aranceles pues está afectando, por supuesto, a muchos sectores. En primer lugar, a los exportadores, los cuales se han tenido que buscar otras zonas a nivel global. Sobre todo el sudeste asiático están aumentando con fuerza el comercio con ellos, también por supuesto, como digo, Europa, pero es cierto que Estados Unidos era un importante socio comercial, lo sigue siendo, pero ahí, bueno, pues el comercio, como vemos, ha disminuido. Hay preocupación también en el empleo, porque hay muchas empresas, sobre todo empresas americanas, que pueden realizar despidos y eso es algo novedoso, entre comillas, porque no es algo a lo que China esté acostumbrada, a que haya despidos y además en términos, bueno, de alguna manera masivos en algunas empresas, y hay cierta preocupación, como digo, pues también en la calle por ese lado. La parte de manufacturas, pues también relativamente débil, pero bueno, pues están intentando buscar, como digo, otros mercados alternativos al de Estados Unidos, con lo cual yo creo que esta debilidad la vamos a tener por lo menos hasta final de año y la primera mitad también incluso del año que viene. Mirando a China, mirando a la economía, allí en directo desde China con Rafael Galán del Río, Perpe, experto en economía china. Gracias por atendernos esta mañana aquí para nosotros en España. Gracias, Rafa, que vaya bien. Cuando mandas fotos o vídeos online a cambio de dinero, no sabes quién lo ve ni dónde puede acabar. Las plataformas de venta de contenido erótico no te dan el control, te lo quitan. Si no lo haces en la vida real, no lo hagas tampoco en tu contenido exclusivo. Comunidad de Madrid. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16.
El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador, la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge.